Yo anticipaba recién esto, precisamente, las lesiones óseas que empeoran el cuadro varicoso. Es decir, a ver, un ejemplo. Este sería artrosis. Fíjate lo que dice la palabra, el adjetivo. Empeoran. Empeoran. No son la causa, no es la etiología. Sepamos leer y interpretar. Empeoran la causa. Empeoran el cuadro. Una persona que tiene un cuadro varicoso y además artrosis, artritis, poliartritis, fracturas o lesiones tendinosas empeoran el cuadro. Y fíjate porque, a ver, ¿qué siempre digo yo que va en contra de las varices? ¿Qué es lo que yo siempre repito? Mientras más quieto estoy... Caminen, dice usted. Claro, mientras más reposo hago, más empeoro el cuadro varicoso. Está bien. Entonces, una paciente que tiene una artrosis. La artrosis es una enfermedad evolutiva y degenerativa. Es esa paciente que a la mañana tiene como todas las coyunturas, todas las articulaciones duras, que me duelen las rodillas, que no me puedo caminar, que con mucho esfuerzo logro hacer una cuadra caminando, que no logro ir a hacer las compras. Y además este invierno con todas estas bajas temperaturas, todos estos cuadros óseos y artríticos inmovilizan la articulación. Por ejemplo, este año, Lagui, en el consultorio se pusieron de moda de nuevo los sabañones. Los famosos sabañones de antes, que es el nombre, es eritema pérneo. Los habíamos dejado de ver, pero porque tienen un porqué. Porque este año ha hecho frío, realmente hemos pasado frío, no hemos calefaccionado los ambientes como lo hacíamos en otros años. Entonces yo digo, este año he vuelto a ver en el consultorio sabañones que hacía muchos años que no veía. Entonces, si yo tengo un cuadro artrítico, tengo un cuadro de poliartritis, después vamos a hablar de lo que es fractura y las lesiones traumáticas porque tienen otro porqué. Que son cuadros que me inmovilizan por la parte osteoarticular y tengo un cuadro varicoso importante, a donde yo además tengo edema. Ese edema también se va a ir y trasladar a la articulación. Vos imagínate, el lagarto, que la articulación que tiene artrosis es una articulación que tiene más líquidos sinoviales, como una articulación que está más grande, como más atención y duele. Y si yo además tengo el miembro inferior hinchado por las varices y tengo esa sensación de pesadez e hinchazón, pero que yo además tomo el peso, hay por supuesto estudios para tomar el volumen y el peso de ese miembro. Te doy un ejemplo muy simple. Pongamos un balde con agua con la misma cantidad de agua. Pongamos una pierna es de la rodilla para abajo, la pongamos a una pierna mía, por ejemplo, y vamos a ver cuánta agua tiramos y desplazamos. Pongamos la pierna de una pierna más grande y vamos a ver cuánta agua va a salir y va a desplazar de ese balde. Entonces esa es la cantidad y el volumen de esa pierna y lo que va a pesar esa pierna. Para que ustedes me entiendan. Es el peso de la cantidad de agua desplazada. Entonces, si ustedes imagínense que ese paciente con una lesión artrósica no es lo mismo que arrastre, por decirlo de alguna forma vulgar, una pierna de 2 kilos que una pierna de 5 kilos. Entonces, ese cuadro varicoso, además, va a alterar ese cuadro artrítico o poliartrósico. ¿Por qué? Porque le va a doler más las articulaciones. Ahora, doctor, en el caso de las fracturas, que obviamente son accidentes, pero una persona que se fractura y tiene varices. Ahí vamos a una inmovilización. La fractura va a ir, por ejemplo, si una persona... ¿Qué se trata? Bueno, ¿se puede tratar las dos cosas a la vez? No, hay que tratar la fractura, por supuesto, porque es un cuadro de urgencia o hasta de emergencia si una fractura expuesta. Pero tiene tips en particular. Es un paciente con un riesgo altamente trombótico porque va a una inmovilización o depende de la edad, la fractura puede ser quirúrgica. Entonces un paciente que tengo que tener cuidado y tengo que tomar el recaudo con lo que se llama la tromboprofilaxis. Evitar que el paciente tenga un coágulo, que tenga un trombo. ¿Por qué? Porque permanentemente vemos en el consultorio, por ejemplo, varones jóvenes. En el día de ayer, un chico de 31 años, con un cuadro varicoso muy grande, con sus piernas ya marroncitas y manchadas, y me cuenta, dentro de lo que es la anamnesis y la historia clínica, que él a los 21 años tuvo un accidente con su moto. Y yo le pregunto un poco más del accidente. Él estuvo inmovilizado, lo operaron en reiteradas oportunidades para poder devolverle
el eje de la pierna porque tuvo fracturas múltiples en sus piernas, y ese paciente tiene lo que se llama un síndrome post-trombótico. Ni él ni los médicos en su momento se dieron cuenta que tuvo una trombosis en lo que es la masa gemelar, en los músculos de la pantorrilla, pero eso sí trae lo que se llama un síndrome post-trombótico. O sea que yo en el tiempo ya sé lo que va a tener ese chico, ese paciente. Vos imaginate que tiene apenas 30 años. Claro. Si no hacemos nada con su cuadro varicoso, ese paciente dentro de 3, 4 años va a padecer de una úlcera. Claro. ¿Por qué? Porque todo ese aparato valvular, vos me has escuchado en reiteradas oportunidades de decir que las venas tienen válvulas adentro. Si yo a esas válvulas les pongo un coágulo adentro, cuando ese coágulo se reabsorbe, esa válvula, que lo llamamos como aparato valvular, no va a funcionar más. Son como compuertas que desaparecen. Entonces, esa sangre va a tener lo que se llama hipertensión venosa y va a causar lesiones con el tiempo, a distancia. Esto del esguince yo lo entiendo porque obviamente el esguince inmoviliza. Es por la inmovilización. Ahora, si yo tengo un esguince de tobillo, suponete, qué sé yo, que es muy común, ¿me puede aparecer una varice? Me puede, sí. Puede aparecer una varice por el edema permanente, porque es el esguince se define esguince como una distensión ligamentosa. Puede haber grado 1, grado 2, grado 3. El tobillo se hincha, se pone como más colorado y duele y como más caliente. Y todo eso puede ser el gatillo desencadenante para la aparición de varices. Y ojo, no solamente también eso. Ahora están muy... antes esguince, yeso, ahora es como que el yeso como yeso en sí. Gracias a Dios hemos evolucionado. Hay yesos plásticos, hay lo que se llama un walker, lo que son las botitas con abrojo para inmovilizar, que me las puedo sacar y me las puedo poner. Pero tienen que tener mucho cuidado el paciente que ya tiene una patología preexistente. Porque, por ejemplo, también tengo una paciente que se ulceró por el walker. ¿Por qué? Porque el walker, en vez de ir a buscar un walker de su talle, pidió prestado un walker por el costo. Ese walker tenía un pequeño roce en su tobillo, un tobillo hinchado, y ese tobillo se lastimó y la lastimó. Entonces ahora tiene una úlcera y un esguince. Y entonces coexisten patologías. Muchas gracias, doctor. A sus órdenes. Muy amable. Un gusto, Bueno, nos vamos al móvil.